En las dos sesiones de explicación de hoy vamos a ver problemas relacionados con el manejo de strings. Entonces, esto es un poco la agenda. Vamos a ver problemas un poco en dos sabores. Una versión más algorítmica y una versión más de estructuras de datos. Haremos un pequeño descanso por el medio. Entonces, bueno, igual que ayer, una pequeña introducción al problema. En general, lo que vamos a hablar hoy son problemas relacionados, como decíamos, con strings, pero en concreto con lo que se conocen problemas de pattern match. Dado un texto T y un patrón P, queremos encontrar las ocurrencias del patrón P en el texto T. ¿Sí? Puede ser encontrar la primera ocurrencia, puede ser contar cuántas ocurrencias hay, puede ser encontrar todas las ocurrencias, o pueden ser variantes un poco más alejadas de este tema principal, como por ejemplo encontrar la subsecuencia más rápida que se repite al menos K veces, o encontrar la subsecuencia de al menos un tamaño determinado que se repite al menos 2 veces, etc. Como decíamos, dos aproximaciones, algorítmica. Nos vamos a centrar en una técnica que se llama rolling hash. Y bueno, yo voy a hacer una versión resumida. Ahí le voy a decir a Nico que os deje el enlace a la clase de Jorge, que dura como hora y media. Es más extendida y veis más aplicaciones de las que voy a alcanzar a cubrir hoy. Luego lo que vamos a ver en el segundo bloque son estructuras de datos también relacionadas con el mismo problema o con los mismos tipos de problemas. En concreto vamos a ver tries, que es una estructura muy sencilla de implementar y con algunas aplicaciones. Y luego vamos a ver otras técnicas más avanzadas como suffix trees, que es algo que nunca vais a implementar, pero que es útil de conocer y os ayuda a plantear conceptualmente ciertos problemas. Y son más o menos equivalentes al suffix array, que sí es una estructura implementable en tipo de competencia y que más o menos os resuelve los mismos problemas que el suffix tree. Entonces, bueno, un poco de motivación fuera de competencia. ¿Para qué interesa resolver de manera eficiente estos problemas de pattern matching? Bueno, hay muchas aplicaciones, desde la típica de editores de texto que os permiten buscar, escribís mal una palabra, queréis reemplazar todas las ocurrencias de esa palabra, control F, bueno, esos son algoritmos de pattern matching. Pero hoy en día uno de los principales campos de aplicación es en el mundo de la bioinformática. ¿Sí? Aquí tenéis dibujado genomas, secuencias de ADN. Esas secuencias de ADN no son más que secuencias de símbolos, de 4 símbolos usualmente. Y entonces, ¿para qué nos puede interesar resolver de manera eficiente problemas de búsqueda de un patrón aquí? Bueno, podéis pensar que hay ciertos patrones, ciertas mutaciones genéticas, que es, no sé, por ejemplo, en vez de ACTG tenéis AACTG. Eso puede ser una mutación genética que está relacionada, que se ha estudiado que tiene influencia para que se desarrolle una determinada enfermedad. Entonces ahí si tenéis una base de datos gigantes de genomas humanos, bueno, estaríamos interesados en saber todas las personas que tienen esa mutación, que presentan ese patrón, porque son potenciales candidatos a desarrollar una enfermedad. Entonces es un tema bastante de actualidad. Formalizando un poco el problema, vamos a decir que tenemos un texto T de tamaño n, un patrón P de tamaño m, y tanto T y P van a ser tratados como secuencias de símbolos. Esos símbolos no tienen por qué ser necesariamente caracteres, podéis pensar que son símbolos construidos sobre cualquier alfabeto SIG. Entonces vamos a decir que un patrón P aparece o tiene un shift S en el texto T si ocurre desde la posición S más 1. ¿Sí? Es decir, desde la posición S más 1 de nuestro texto, todos los símbolos coinciden con los símbolos del patrón. Los M símbolos del patrón aparecen de manera consecutiva en el texto. ¿Sí? Entonces ahí vamos a decir que tenemos una ocurrencia de ese patrón en el texto. Y como decíamos, vamos a trabajar con distintas variantes de este problema, desde encontrar la primera ocurrencia, contarlas todas o alistarlas todas. En la primera parte, como decíamos, vamos a ver la versión algorítmica, la versión de no vamos a construir una estructura de datos para resolver súper rápido estos problemas, sino que vamos a hacer o vamos a crear algoritmos que nos resuelven estos problemas relativamente rápido. No tan rápido como una estructura de datos, pero relativamente rápido. Entonces, bueno, aquí hay varios algoritmos que nos resuelven este problema.
igual que ayer, para saber un poco el background que tenéis en el tema, ¿a cuántos os suenan, por ejemplo, Boyer-Moore y Knuth-Morris-Pratt? Levanten la mano. La mitad. Estos son algoritmos que usualmente se ven en los cursos introductorios de estructuras de datos. Entonces, los que ya hayan pasado por cursos de estructuras de datos deberían conocer estos algoritmos. Nosotros, de todos estos algoritmos, vamos a revisar de momento muy rápidamente cómo podéis resolver el problema por fuerza bruta. Nos vamos a saltar estos dos algoritmos, que son los de Boyer-Moore y Knuth-Morris-Pratt, aunque estaría bien que los miréis por vuestra cuenta, los tenéis explicados en el libro. Y nos vamos a centrar en Rabin-Carr. No porque sea siempre mejor que los otros, de hecho no es siempre mejor que los otros, sino porque vamos a ver otras aplicaciones interesantes de lo que es el núcleo de Rabin-Carr, que es el uso de rolling hash. Entonces, ¿cómo podríamos resolver el problema por fuerza bruta? Básicamente lo que vamos a hacer es, tenemos nuestro texto y vamos a ir probando el patrón en cada posible posición. Entonces, ponemos el patrón en la posición 0 y empezamos a hacer comparaciones. A con A sí, A con C no. Entonces, ahí ya sabemos que no hay una ocurrencia, movemos el patrón en una posición. Empezamos las comparaciones, A con C no coinciden, entonces sabemos que no tenemos ocurrencia. Movemos el patrón en una posición, A con A sí, B con B sí, ahí tenemos la primera ocurrencia. Si nuestro problema era simplemente encontrar la primera ocurrencia, ahí tenemos solución al problema. La pregunta es, ¿cuál es la complejidad de este algoritmo de fuerza bruta? Es decir, en el peor caso, primero, ¿cuál sería un peor caso para este algoritmo de fuerza bruta? Y segundo, ¿cuál sería la complejidad de ese algoritmo? N por N. ¿Sí? O sea, la parte del N es fácil, siempre vamos empezando las comparaciones desde una posición más adelantada. ¿Por qué el N? ¿Cómo podemos caer siempre en hacer M comparación? Por ejemplo, si nuestro texto tiene esta forma y nuestro patrón tiene, por ejemplo, esta forma, siempre vamos a empezar las comparaciones y vamos a decir A con A sí, A con A sí, A con B no, shift no. A con A sí, A con A sí, A con B no, shift no. Entonces, siempre estamos haciendo M comparaciones por cada uno de los N shift que estamos haciendo. Ya, ese es el algoritmo de fuerza bruta. Como decíamos, hay dos algoritmos muy conocidos que lo que tratan es de mejorar esta complejidad. Entonces tenemos dos, o podemos decir que Boyer-Moore y Knuth-Morris-Pratt pertenecen a una misma familia. Boyer-Moore, en peor caso, todavía es N por M, pero es mejor en práctica, es un peor caso todavía más improbable. Knuth-Morris-Pratt mejora esta complejidad a orden n más n. Y ambos se basan en una misma idea que hay por detrás, que es la idea de preprocesar el patrón. Entonces, ¿de dónde viene esa m? Viene de la idea de preprocesar el patrón. Nos dan el patrón que queremos buscar y vamos a hacer cierto trabajo con ese patrón para después poder hacer las búsquedas de manera más eficiente. ¿Sí? Como decíamos, estos dos no los vamos a ver. Vamos a ver Rabin-Carr, que se basa en una idea diferente. Decíamos, Boyer-Moore y Knuth-Morris-Pratt preprocesan el patrón para hacer menos comparaciones. Lo que van a tratar es de, tenemos cierta información sobre el patrón, entonces vamos a poder hacer menos comparaciones, vamos a poder hacer saltos y no tener que ir alineando siempre el patrón en la siguiente posición. Esos son los dos primeros algoritmos. Rabin-Carr es diferente en el sentido de que se parece más a lo que hace fuerza bruta. No va a hacer menos comparaciones, lo que va a tratar es que esas comparaciones sean menos eficientes, sean más eficientes. Es decir, va a hacer las n comparaciones, en el peor caso va a hacer una comparación en cada uno de nuestros shifts. Lo que vamos a tratar de hacer es que esas comparaciones no nos cuesten trabajo m, sino que nos cuesten trabajo constante. Entonces vamos a terminar en una menor complejidad.
Y para eso se basa en una técnica que es la técnica de Hashi. ¿Cuántos conocen Hashi? ¿Cuántos conocen tablas Hashi? Bastantes más. Entonces, ¿cuál es la idea básica del Hashi? La idea básica del Hashi es que tenemos un dominio cualquiera y queremos mapear, o la idea de hashing en tablas hash es tenemos elementos en un dominio potencialmente muy grande y queremos mapear esos elementos a un dominio mucho más pequeño, ¿sí? Por ejemplo, para almacenar esos elementos en un arreglo y ser capaces de acceder a ellos de manera muy rápida. Entonces, ya, usualmente una función hash se compone de dos partes. Una parte que es obtener el hash code, que es ya, nuestro dominio puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Vamos a pasar de ese dominio que es cualquier cosa a un dominio que son números enteros. Eso es lo que se llama obtener el hash code de cada elemento del dominio. Y tenemos una segunda parte, que es la parte de compresión. Pasamos al dominio de los números enteros, pero realmente nuestra tabla hash tiene un tamaño más pequeño, entonces queremos no pasar al dominio de todos los enteros, sino pasar a un dominio más pequeño. Esto es lo básico de hash. Entonces, los que ya tomasteis cursos de estructuras de datos, conocéis distintas funciones de hash que funcionan bien en diferentes dominios. Entonces, ¿qué hace el algoritmo de WrappingCap? Básicamente aplica esa idea de hash. Vamos a tomar substrings de tamaño m, del tamaño de nuestro patrón, y vamos a esos substrings aplicarle una función de hash para obtener un código que va a ser un número entero. Entonces, en este caso estamos buscando patrones de largo 5. Entonces, por cada substring de tamaño 5, le aplicamos... Aquí ya está aplicado. Por cada substring de tamaño 5 de nuestro texto, le aplicamos una función de hash, obtenemos un número entero y hacemos exactamente lo mismo con nuestro patrón. ¿Sí? A nuestro patrón le aplicamos una función de hash y con eso obtenemos un número entero. Entonces, nuestro texto de tamaño n, en el primer paso lo que hacemos es transformarlo en una secuencia de códigos hash. Suponer que nuestro patrón tiene largo 3, por ejemplo. Entonces, a cada substring de tamaño 3 le aplicamos una función de hash y obtenemos un código. Por ejemplo, para este obtenemos el 3, para este obtenemos el 2, para este obtenemos el 4, para este obtenemos el 5, lo que sea. Entonces, aplicando la función de hash, obtenemos esa secuencia de código. Y hacemos lo mismo con el patrón. Si nuestro patrón es BAA, el código hash del patrón va a ser 2. Entonces, una vez que tenemos ese preproceso hecho, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar las ocurrencias de 2, o la primera ocurrencia del 2, en nuestra secuencia. Entonces, tenemos nuestra secuencia de largo n. ¿Qué hacemos? Comparamos 3 con 2. ¿Son iguales? No. Entonces, esa no es una ocurrencia del patrón. 2 con 2 son iguales, sí. Entonces, esa es una ocurrencia del patrón. Los que ya conocen hashing, esto es siempre cierto, que se produzca esa coincidencia, que el código hash de dos substrings sean iguales, ¿nos garantiza que eso va a ser una ocurrencia del patrón? No. ¿Por qué? Porque para eso tendríamos que crear una función de hash perfecta. Esto que decíamos aquí, de que cada elemento del dominio nos lo mapee a una clave diferente. Eso los que ya conocéis hashing, sabéis que no siempre es posible. De hecho, usualmente no es posible. Y se producen lo que se llaman colisiones. Dos elementos diferentes del dominio son mapeados a un mismo código. Y eso es lo que se llama una colisión. Entonces, ya, aquí estamos utilizando funciones hash. Puede suceder que en nuestra búsqueda suceda lo mismo. Que
encontrar el código hash del patrón en nuestra sección de códigos hash, pero que eso en realidad no sea una ocurrencia, puede ser un falso positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Bueno, podemos hacer lo que hace Rabin-Carr, que es comparar símbolo a símbolo si efectivamente esa ocurrencia es una ocurrencia regular. Entonces, ¿qué sucede con eso? Bueno, sucede que caemos en la misma complejidad que la fuerza 1. ¿Por qué? Porque podríamos tener que comparar todos los patrones. ¿O qué más podemos hacer? Bueno, lo que vamos a hacer en la sesión de hoy, que es cruzar los dedos. ¿Y qué es esto de cruzar los dedos? Bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. Básicamente, los que sabéis de hashing, sabéis que hashing está muy relacionado con magia. Y esa magia le llamamos teoría de números. Es decir, hay ciertos parámetros que se ocupan para crear una buena función de hash, y esos buenos parámetros hacen que se produzcan pocas colisiones. Entonces, si no se producen colisiones, ya, todo va a funcionar bien, no vamos a tener falsos positivos. Si se producen colisiones, ¿qué vamos a hacer en la aplicación de hashing para competitiva? Bueno, vamos a cambiar los parámetros de esa función de hash y confiar en que esos nuevos parámetros hagan la función, que no se produzcan las colisiones. Vamos a ver que esas colisiones no son tan frecuentes. ¿Sí? Por eso cruzar los dedos tampoco es esperar un milagro, es simplemente tener un poquito de suerte y sino cambiar parámetros y a la segunda vamos a tener suerte. Ya. Dentro de todas las funciones de hash que ya habéis visto con aplicaciones para crear tablas hash, bueno, si recordáis, en el dominio de los strings, una de las más habituales es la acumulación polinomial. ¿En qué consiste esto de la acumulación polinomial? Vamos a tener un polinomio en z que vamos a evaluar en un z fijo. Ese z fijo es uno de estos números mágicos que hacen que el hashing funcione muy bien o funcione muy mal. Entonces, tenemos un polinomio en z que definimos como a0 más a1 por z más a2z cuadrado más am-1 por z a la m-1. Y eso lo vamos... ¿qué es cada uno de estos a0, a1, a2? Son símbolos de nuestro texto o símbolos de nuestro patrón. Por ejemplo, si nuestro patrón tenía largo 3, para el patrón A, B, bueno, sería, por ejemplo, el código ASCII de la A más el código ASCII de la A por Z más el código ASCII de la B por Z al cuadrado. ¿Sí? Y eso evaluado para un determinado Z. Aquí entra la parte de la magia, entonces la primera pregunta es ¿para qué z evalúo este polinomio? Entonces, bueno, como decíamos, experimentalmente se puede determinar que hay ciertos valores que hacen que esto funcione bien. ¿Qué significa que esto funcione bien? Que se produzcan pocas colisiones. Por ejemplo, un valor de z igual a 33, experimentalmente se puede ver que produce aproximadamente 6 colisiones en un conjunto de 50.000 palabras en inglés. Entonces, hay ciertos valores de z que hacen que esto funcione bien. Por ejemplo, el 33, el 39, el 41, el 127. Además de poder demostrarlo experimentalmente, bueno, hay ciertas propiedades, como decíamos, de teoría de números, que permiten demostrar qué características tienen que tener esos valores que hacen que se produzcan pocas colisiones. En lo que interesa para competitiva, simplemente saber que existen esos números mágicos que hacen que todo funcione bien. Entonces, vamos a partir utilizando uno de esos números mágicos. Si nos da respuesta incorrecta, bueno, vamos a cambiar el número mágico por otro y confiar en que todo funcione bien. ¿Qué más teníamos? Bueno, en las funciones hash decíamos que teníamos una segunda parte, además de obtener el hashcode, que era la traducción del dominio a números enteros, teníamos la parte de compresión. La parte de compresión normalmente se hace, la manera más sencilla es utilizando módulos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando creamos tablas hash, hacemos módulo el tamaño de la tabla hash. Y ahí también el tamaño tiene que tener ciertas propiedades matemáticas que hace que hashing funcione bien. Para competitiva nos vamos a olvidar de esta segunda parte. ¿Qué significa que nos vamos a olvidar de esta segunda parte? Significa que simplemente vamos a obtener el hashcode, por ejemplo, utilizando acumulación polinomial,
Eso lo vamos a guardar en un tipo de datos lo suficientemente grande. Vamos a guardarlo, por ejemplo, en un unsigned long y nos vamos a olvidar de manejar los overflows. Eso es básicamente como hacer módulo 2 a la 64. Entonces, directamente nos olvidamos del módulo y no tenemos que pagar por el uso de esa operación. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Recapitulando un poco la idea, ya. Vamos a aplicar una función hash al patrón y vamos a aplicar una función hash a todos los substrings del largo del patrón. ¿Sí? Una vez que tenemos esa traducción hecha, vamos a ir comparando el código hash del patrón con el código hash de cada posición en nuestra secuencia de códigos correspondiente a los substrings de tamaño. Cada una de estas comparaciones la vamos a hacer en tiempo constante, entonces vamos a caer en una complejidad de O de n para esas comparaciones. Hasta aquí, todo muy bien. ¿Veis algún problema? ¿Cuánto nos cuesta calcular esta función de hash? Estamos diciendo que vamos a utilizar acumulación polinomial con cada substring de tamaño el largo del patrón, con cada substring de largo n. ¿Cuántos de esos substrings tenemos en el texto? N. ¿Cuánto nos cuesta aplicar esto a cada substring de tamaño m? Orden n. ¿Sí? Entonces, ya, ¿en qué complejidad estaríamos? Todavía estaríamos en orden n por m, porque tenemos que aplicarle esta función a cada substring de tamaño m. Por suerte, esto no es rolling hash, esto que acaba de contar es solo utilizar hash. Entonces, ¿en qué consiste la idea de rolling hash? Consiste en, ya, hacer esto de aquí. Ahora mismo estaríamos en complejidad n por m. Para cada substring de tamaño m, aplicamos la función que nos toma orden m. Entonces, no queremos hacer esto, no queremos pagar esa complejidad de ahí, queremos pagar algo de orden n. ¿Y cuál va a ser la idea? La idea es la parte del rolling, de ir utilizando una ventana deslizante que nos permita que cada substring no le tengamos que construir el código hash de cero, sino que con información de los códigos hash que ya tenemos calculados, esa información nos va a ayudar a calcular el nuevo código hash. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo con un arreglo H que vamos a ir llenando de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular h de n-1 como el código ASCII o el código correspondiente al último símbolo de nuestra secuencia. Vamos a calcular h de n-2 como el símbolo en la posición n-2 más h de n-1 por z, donde z es ese valor del polinomio en acumulación polinomial, ese número malo. H de n-3 lo vamos a calcular como t de n-3 más lo que ya habíamos calculado, de nuevo por z. Así hasta h de 0, que lo calculamos como t de 0 más h de 1 por z. ¿Cuánto tiempo nos cuesta calcular este arreglo h? N. Entonces ya, tenemos ese arreglo h. Entonces la siguiente pregunta es, ¿nos ayuda en algo para calcular lo que de verdad necesitamos, que es el hash de cualquier substring de nuestro texto? Y si nos ayuda, ¿cómo nos ayuda? Es decir, nosotros al final lo que queremos calcular es hash de un substring que va entre la posición i y la posición j del texto. Por ejemplo, queremos calcular el hash de esto de aquí. ¿Cómo podemos calcular eso a partir del arreglo h? Esa es la pregunta. Tenemos el arreglo h, esto ya está precalculado en tipo lineal. Ahora el algoritmo necesita calcular estos códigos hash. Lo tenemos en algún sitio, nos ayuda h. Ya. Vamos a ver que sí es posible y que sí podemos calcular eso en tiempo constante una vez que tenemos este arreglo h.
Esta slide la añadí ayer porque no me veía capaz de dibujar todos los subíndices y superíndices en la pizarra electrónica, así que a ver si queda más claro haciéndolo así. Tenemos que calcular hash de este substring. ¿Qué tenemos? ¿Qué forma tendría este código hash? Bueno, es acumulación polinomial, entonces es el símbolo que hay en la posición i, más el que hay en la posición i más 1 por z, más el que hay en la posición i más 2 por z al cuadrado, más el que hay en la posición j por z elevado a j menos i. Eso es lo que necesitamos calcular. Como decíamos, aplicar acumulación polinomial directamente tomaría tiempo orden n, orden del largo del patrón. Entonces, ya, no queremos hacer todo eso, queremos utilizar la información que ya tenemos en H. ¿A qué posición de H nos vamos a ir? ¿Qué posición de H creéis que nos puede ayudar? HDI. HDI. Entonces, vamos a ver qué tenemos en HDI. En HDI, si lo desarrollamos, teníamos TDI más HDI más 1 por C. Entonces, desarrollando ese término sería TDI más TDI más 1 por Z, más TDI más 2 por Z cuadrado, más TDJ por Z elevado a J menos I, más TDJ más 1 por Z elevado a J más 1 menos I, más TDN menos 1 por Z elevado a N menos 1 menos I. Esto es de desarrollar todo el término HD. Entonces, tenemos todo esto ya precalculado. Sin embargo, lo que necesitamos es esto de aquí. ¿Hay alguna relación entre los dos? Básicamente lo que queremos es de HDI quitarle toda esta parte de aquí. ¿Alguna idea para hacerlo? Tomamos HDI y le tenemos que restar algo. ¿Sí? ¿Qué es ese algo? Multiplicado por B a la J más 1. El que contestó B es que vio el video de Jorge antes de la clase. Entonces, cambiando la B de Jorge por una C. Es exactamente HDI menos H de J más 1 por Z elevado a J más 1 menos I. Entonces, simplemente como hacer esta operación, que la podemos hacer en tiempo constante, podemos calcular el código hash de cualquier substring en tiempo constante, una vez que ya hemos pagado el tiempo lineal de haber calculado el arreglo H. ¿Sí? Entonces estamos bien. Precalculamos el arreglo H, con eso somos capaces de calcular el código hash de cualquier substring de tamaño m. Entonces, podemos calcular en tiempo m, también podemos calcular el código hash del patrón, y de ahí, recapitulando un poco la idea, podemos ir calculando el código hash de cualquier substring de tamaño m en tiempo constante. Lo que nos da lo podemos ir comparando con el patrón. Entonces podemos resolver rolling hash en tiempo orden n más m, que es el procesamiento del patrón. ¿Sí? Antes decíamos que Rabin-Karp tenía una complejidad de n por m. ¿De dónde venía ese n por m? Bueno, de realmente tratar de asegurarnos que esa coincidencia entre código hash del patrón y código hash del substring no es un falso positivo. Entonces, si queremos hacer esa comparación, en el peor caso, para listar todos, caemos en una complejidad de n por m. Para competitiva, como decíamos, ¿qué podemos hacer? Podemos cruzar los dedos. Si estamos seguros de que todo está bien implementado y da respuesta incorrecta, cambiamos los parámetros y volvemos a ejecutar. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la idea general? ¿Y se entienden las complejidades? Ya. Como decíamos, Rabin-Karp, de todos estos algoritmos de pattern matching, usualmente no es el mejor. ¿Sí? Usualmente no es el más utilizado. Entonces, ¿por qué estamos viendo Rabin-Karp? Bueno, porque rolling hash tiene otras aplicaciones interesantes. Entonces, vamos a ver algunas de esas aplicaciones interesantes. La primera aplicación que es como distintiva de Rabin-Karp, cuando os preguntan ya,
¿Cuándo ocuparía RabbinCat? ¿Cuándo utilizarías, por ejemplo, Knuth-Morris-Pratt, que es orden n más m? Una de las características distintivas de RabbinCat es para la búsqueda multipatrón. ¿Sí? Ahí es donde RabbinCat de verdad tiene una ventaja con respecto a los otros algoritmos de pattern matching. ¿Qué es esto de búsqueda multipatrón? No estamos interesados en buscar un único patrón de tamaño m en el texto, tenemos que buscar varios patrones de largo m en el texto. ¿Sí? ¿Cómo sería la solución naive? Bueno, podríamos buscar cada uno de los patrones en el texto. Entonces eso con RabbinCat nos llevaría a una complejidad de orden k por n. ¿Sí? O en general, por ejemplo, si tenemos Knuth-Morris-Pratt, que tiene una complejidad de n más m, búsqueda multipatrón se resuelve de manera trivial, buscando cada uno de ellos por separado, en esta complejidad. Sin embargo, decimos que RabbinCat o el uso de rolling hash tiene ciertas ventajas para este escenario. Es decir, vamos a poder hacerlo en tiempo menor a buscar cada uno de los patrones por separado. ¿Alguna idea que se os ocurra de cómo podríamos hacerlo? De los patrones. Claro. Calculamos, tenemos varios patrones, calculamos el hash de cada uno de nuestros patrones. P1, P2, P3, PK, le calculamos el código hash a cada uno de nuestros patrones. HDP1, HDP2, HDP3, HDP4. Tenemos los códigos hash calculados para cada uno de nuestros patrones. Una vez que tenemos eso, ¿cuál sería la solución naive? Buscar cada uno de ellos por separado. Entonces, lo que vamos a tratar es de hacerlo mejor que eso. Entonces, la siguiente idea es, ordenamos los códigos hash de esos patrones. Y una vez que los tenemos ordenados, ¿qué podemos hacer? Búsqueda binaria. ¿Búsqueda binaria de quién? No utilizamos el texto para nada, la secuencia. Vamos recorriendo nuestra secuencia por cada código hash de un substring de tamaño m. Lo que hacemos es búsqueda binaria de ese código en esta secuencia ordenada de códigos hash. Entonces, somos capaces de mejorar esta complejidad de aquí. ¿Sí? Más o menos claro cómo se aplica la idea de RabbinCat para multipatrón. Esta es, como decíamos, una de las ventajas o una de las características distintivas de RabbinCat. Si alguien os pregunta, ¿por qué utilizar RabbinCat? Bueno, si tienes que buscar múltiples patrones, esa es tu solución. Si no, quizás Knuth-Morris-Pratt sea una mejor solución para conocer. Como decíamos, rolling hash, además de ser utilizada en RabbinCat, tiene algunas otras gracias que vamos a poder utilizar en competitivo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos permite es hacer la comparación lexicográfica de dos substrings de nuestro texto. Es decir, una vez que ya hemos preprocesado nuestro texto y tenemos calculado nuestro arreglo H, vamos a poder tomar dos substrings cualquiera y vamos a ser capaces de decir, este substring lexicográficamente va antes que este substring. Entonces, ideas para poder hacer esa comparación lexicográfica. ¿Todos entienden qué es una comparación lexicográfica? Por ejemplo, dado ABA y ACA, ¿quién es menor lexicográficamente? ABA es menor lexicográficamente que ACA. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos buscando el primer símbolo diferente, llamarle T1 y T2, el primer símbolo diferente en T1 y T2, en este caso, este símbolo de aquí. La B va antes que la C, entonces T1 va lexicográficamente antes que T2. ¿Cómo podemos
ocupar rolling hash para hacer esa comparación lexicográfica. Es decir, cómo podemos obtener el primer carácter en el que difiere. Puse la solución. Búsqueda binaria de nuevo. ¿Búsqueda binaria sobre qué? ¿A alguien se le ocurre cómo ocupar búsqueda binaria para esto? Tenemos dos substrings que queremos comparar. Vamos a decir que estos dos substrings tienen tamaño n. Entonces, por ejemplo, vamos a dividir a la mitad. Podemos calcular el código hash de la primera mitad, asumiendo, como decíamos antes, asumiendo que estos dos substrings son del mismo texto y que ese texto ya ha sido preprocesado y ya tenemos el arreglo A. Asumiendo todo eso, podemos calcular el código hash de esta parte de aquí en tiempo constante. Sí, es lo mismo que hacíamos antes. Para cualquier substring somos capaces de calcular en tiempo constante el código hash asociado a ese substring. Entonces, podemos calcular código hash de aquí, código hash de esta parte de aquí y los comparamos. ¿Qué pasa si el código hash es igual? ¿Dónde va a estar el primer carácter diferente? ¿En la primera mitad o en la segunda mitad? En la segunda mitad. Entonces, código hash de la primera mitad coincide con código hash de la primera mitad del otro substring. Entonces, el primer carácter diferente no va a estar en esta parte de aquí. En caso de que sean diferentes, estaría en la segunda mitad. Y ahí aplicamos búsqueda binaria. El otro caso, son diferentes. Código hash de esta parte de aquí, distinto del código hash de esta parte de aquí. ¿Qué significa? Significa que este substring no es igual a este substring. Entonces significa que el primer carácter diferente en estos dos substrings está en esta mitad de aquí. De nuevo aplicamos búsqueda binaria. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo podemos calcular esto? Bueno, exactamente igual que lo hacíamos antes. Con el hash de cualquier substring, que lo podemos calcular utilizando el arreglo H que ya tenemos precalculado. Más problemas interesantes que podemos resolver. Tenemos dos strings A y B. Lo que queremos calcular ahora es el substring común más largo que hay entre A y B. Es decir, tenemos un string A, que es, por ejemplo, Alaba. Tenemos un string B, que es bar. ¿Cuál sería el substring común más largo que aparece, que es común a A y B? Bar. Eso es lo que queremos encontrar. Entonces, hay una solución que implica utilizar rolling hash. ¿Alguna idea? Vamos a tratar de simplificar un poco el problema. ¿Qué pasa si yo os doy un K determinado? Os digo, para K igual a 2, quiero encontrar el substring de largo 2 común a A y B. ¿Se os ocurre cómo podríamos hacer? Podemos preprocesar A y preprocesar B con rolling hash. Una vez que tenemos eso, ¿qué podemos hacer?
podemos calcular el código hash de todo substring de tamaño 2. ¿Sí? ¿Y entonces? ¿Cómo? ¿Sí? En tiempo lineal podemos encontrar podemos encontrar substrings de tamaño 2 que sean compartidos por ambos. ¿Cómo es tiempo lineal? ¿Cómo es tiempo lineal? Eso me quedé pensando cuando... De hecho, creo que es como largo de A por largo de B. Porque yo tomo un substring en A y comparo con todos los de B también. Sí. Eso es como lo que A ver, vamos a llegar a una complejidad final de Nelogen sin saber K. O sea, para cualquier K. ¿Sí? O sea, ese es el primer paso. Vamos a volver luego a la idea. Si sabemos resolver el problema para cualquier K, ¿cuál sería la idea para generar? Si sabemos resolverlo para un K particular, ¿cómo podríamos generalizarlo a cualquier K? ¿O cómo podríamos encontrar el K? Una búsqueda binaria. Entonces, con búsqueda binaria en K podemos encontrar el K más largo que nos proporciona una ocurrencia. Así. Tiempo lineal se puede hacer con hash. ¿Cómo? Puedes ocupar una tabla hash, entonces insert, quizás esta no sea la solución para competitivo, pero esa es la idea básica de RabbinCap una de las ideas de RabbinCap multipatrón, que es diferente a la que se explica aquí. El RabbinCap multipatrón, lo que se puede hacer es todos los patrones, o el código hash de todos los patrones, los insertamos en una tabla hash. Entonces, en tiempo constante podemos insertar, en tiempo constante podemos ver si el patrón correspondiente en el texto coincide con alguno de los patrones. Esa misma idea también se puede aplicar aquí. Podemos insertar todos los códigos hash de todos los substrings de tamaño K en una tabla hash y los del otro consultar. Con eso lo podríamos hacer en tiempo lineal. Si no queremos hacer eso, lo que podemos hacer es insertarlos en un árbol binario de búsqueda y ahí sería equivalente a hacer búsqueda binaria. Pues eso sería algo como n log cuadrado de n, una cosa así. La versión original de RabbinCap utiliza un filtro que suele ser una tabla hash. Y el último problema que vamos a ver es cómo encontrar el palíndromo más largo dentro de un determinado texto. Entonces, por ejemplo, si tenemos este texto de aquí, ¿cuál sería el palíndromo más largo que tenemos en él? CAC. Entonces, ¿cómo podemos ocupar rolling hashing para encontrar el palíndromo más largo? Antes que eso, ¿cómo se os ocurre que podríamos encontrar un palíndromo en un texto? La solución más trivial es cúbica. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cuántos substrings tenemos en un texto de tamaño n? N cuadrado. Por cada uno de ellos, en tiempo lineal, podemos ver si es un palíndromo o no. Entonces, esa sería una solución cúbica. Algo un poco más ingenioso que eso. ¿Cómo podemos encontrar el palíndromo más largo en un texto en tiempo cuadrático? Una solución sencilla sin ocupar el hash. Más sencillo que eso. Podemos ocupar cada posición del texto como el centro de nuestro palíndromo y de ahí irnos expandiendo. Partimos de ahí, tratamos de expandirnos, partimos de ahí, tratamos de expandirnos y ahí encontramos uno de largo 3.
De aquí nos expandimos y encontramos uno de largo 3, de aquí no podemos expandirnos, de aquí no podemos expandir. Eso en tiempo cuadrado. Con rolling hashing podemos llegar a una solución todavía mejor que esa. Podemos llegar a una solución, creo que de nuevo en n log n. Una pequeña pista, no nos llega solo con el rolling hash del texto, nos interesaría, además de crear el rolling hash del texto, crear el rolling hash de algo más. ¿De qué algo más puede ser? Para un palíndromo, ¿qué creéis que nos puede interesar? El de la inversión. El texto inverso. Entonces, vamos a crear el rolling hash del texto y vamos a crear el rolling hash del texto inverso. Una vez que tenemos eso, ¿alguna idea? Una idea similar a la anterior que habíamos visto. Vamos a hacer búsqueda binaria sobre el valor de K. Queremos encontrar el palíndromo más largo. Bueno, no sabemos el largo de ese palíndromo. Simplificamos el problema a encontrar el palíndromo más largo, perdón, a encontrar el palíndromo a encontrar algún palíndromo de largo K. Si lo encontramos, hacemos búsqueda binaria de nuevo sobre el valor de K. Ya. Con esto cubrimos un poco algunas de las aplicaciones interesantes que decíamos que tiene Rolling Hash para programación competitiva. Además de haberlo visto en su contexto, uno de sus contextos más populares, que es el contexto de Rabin-K.